Este ejercicio nos dice que 120 es el 75% de una cantidad que no conocemos. Esta cantidad desconocida corresponde al 100%, el cual no conocemos en este momento o queremos conocer. De acuerdo con los datos, el 75% corresponde a 120. Entonces, de acuerdo con estos tres datos, debemos de formar una regla de 3 en donde para conocer el valor desconocido debemos de multiplicar cruzado 100 por 120 y el resultado obtenido lo vamos a dividir entre 75. Entonces, primero multiplicando 120 por 100 de forma cruzada, eso sería igual a 12.000. Ahora, este resultado, 12.000, lo tenemos que dividir sobre o entre 75. Haciendo la división, esto es igual a 160. Eso quiere decir que 160 es el 100% o es el total, el cual el 75% corresponde a 120. Por lo tanto, la opción correcta sería el inciso C y los otros tres incisos estarían incorrectos de esta forma. Continuando con el siguiente ejercicio, queremos calcular la raíz cuadrada de 3.61. Recordemos que para calcular una raíz cuadrada es necesario buscar un número que multiplicado dos veces por sí mismo nos debe dar 3.61 en este caso. Guiándonos con las opciones, vamos a ocupar cada inciso para encontrar cuál es el resultado que nos da 3.61 multiplicando cada uno. Empezando con el inciso A, si multiplicamos 1.8 por 1.8, obtenemos como resultado hasta el final, realizando la multiplicación, nos quedaría 3.24, es decir, que en este caso 1.8 no es la raíz cuadrada de 3.61. Continuando con el inciso B, debemos de multiplicar nuevamente 1.9 por el mismo. Entonces, realizando la multiplicación nuevamente, vemos que en este caso, realizando las operaciones, obtenemos como resultado 3.61. Es decir, que el inciso B sí es la raíz cuadrada de 3.61. ¿Por qué? Porque multiplicamos 1.9 por 1.9, nos queda el resultado de 3.61. Continuando con el inciso C, para comprobar, debemos de multiplicar 7.2 por 7.2 y de acuerdo con la multiplicación, el resultado sería, nos quedarían 51.84, lo cual tampoco sería correcto. Y por último, el inciso D tampoco debe ser correcto. Vamos a comprobarlo y debemos de multiplicar 13 por 13, dejando fuera los decimales en este caso. Podemos obtener el resultado de 169, lo cual indica que automáticamente otra vez esto sería incorrecto y la opción correcta solamente es el inciso B. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dice que Carla compró 1,5 kilos de carne el domingo. Ese día utilizó la tercera parte y el lunes la cuarta porción de lo que le sobró. ¿Qué cantidad de carne tendrá el martes? Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar cuánto fue la carne que compró al principio o que tenía, y en este caso nos dice que tenía 1,5 kilos. Entonces, escribiendo la fracción correspondiente, que sería una fracción mixta de un entero con un medio, hay que primero convertirla a una fracción impropia, como multiplicando 1 por 2 y luego sumándole 1, que nos quedarían 3 medios. Esta sería la carne que ella tuvo desde el principio. Nos dice que después utilizó una tercera parte, es decir, que estos 3 medios que ella tenía al principio debemos de multiplicarlo por un tercio para sacar o para obtener una tercera parte, que fue lo que gastó. Multiplicando de forma directa obtenemos 3 sextos, que esto sería igual a un medio. Es decir, que un medio fue la carne o fue la parte que ella utilizó de 1/2 de kilogramo. Ahora, para saber cuánta carne le sobró, debemos de restar lo que ella tenía al principio, que eran 3 medios menos 1 medio que se gastó, y esto nos quedaría 3 medios menos 1 medio, nos quedarían 2 medios, o en este caso sería igual a un entero. Ahora, un entero fue la carne que ella le sobró después de la tercera parte. Nos dice que va a utilizar la cuarta porción de esta cantidad, entonces debemos de multiplicar nuevamente un entero por un cuarto para sacar una cuarta parte,
Y ahora, como 1 es un entero, debemos agregar un 1 abajo para que se convierta en la fracción y poder multiplicar de forma directa, es decir, 1 por 1 que será 1 y 1 por 4 que son 4. Es decir, obtenemos un cuarto, que fue lo que utilizó el día lunes. Y por último, para saber qué cantidad le sobró, ahora vamos a tener que restar un entero que ella tenía al principio, menos la cuarta parte que se gastó, que sería un cuarto. Entonces vamos a tener que restar un entero menos un cuarto. Y esto nos quedaría como, primero, un entero vamos a escribirlo como 4 cuartos, que formarían un entero, y le vamos a restar un cuarto, para que de esta manera, restando los numeradores, nos queden 3 cuartos. Y entonces obtenemos que 3 cuartos sería la cantidad que le sobró hasta el final para el martes, que sería la opción correspondiente del inciso D. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dice que el cuádruplo de un número disminuido en 2 unidades es equivalente al triple del mismo número aumentado en una unidad. Si x representa ese número, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite conocer su valor? Bueno, lo primero que vamos a hacer es transcribir este enunciado de forma algebraica, es decir, empezando con el cuádruplo de un número, sabemos que ese número va a ser representado como x, no lo conocemos. Pero para identificar el cuádruplo, es decir, que lo vamos a multiplicar por 4. Vamos a tener 4x. Continuando con el enunciado, nos dice que va a estar disminuido en 2 unidades. Disminuido quiere decir que le vamos a quitar y le vamos a restar solamente un 2 unidades. Ahora, cuando hablamos de es equivalente, esto nos quiere decir que esto o esta cantidad va a ser igual o equivalente. Ahora nos dice que es el triple del mismo número. ¿Cómo vamos a identificar el triple del mismo número? Primero el número sería x y para que sea su triple lo vamos a multiplicar por un 3. 3 veces x representa el triple de ese número. Ahora por último nos dice que va a estar aumentado en una unidad. Es decir, aumentado vamos a identificarlo con una suma y le vamos a sumar una unidad. Entonces a partir de aquí tenemos la ecuación que se forma y corresponde al inciso A. Es decir, el inciso A sería la respuesta correcta. Ahora, tomando en cuenta los demás incisos, por ejemplo, para el inciso B no podría ser correcto. ¿Por qué? Porque nos dice que es 4 por x menos 2, es decir, estamos sacando el cuádruple de la resta. Y en el lado derecho tenemos el triple, pero de la suma. No es el triple de un número ni el cuádruple del número. Entonces no sería correcto. Y es algo similar para el inciso C. Es decir, en el inciso C nuevamente tenemos el cuádruple de la diferencia y entonces automáticamente por este valor ya no sería correcto. Continuando con ahora el inciso D, tenemos del lado derecho ahora es el triple de la suma y nuevamente no es el triple de un número, entonces tampoco sería correcto. El siguiente ejercicio nos dice que en un triángulo equilátero uno de sus lados mide 3x menos 9. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro de dicho triángulo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar que nos habla de un triángulo equilátero. Es decir, dibujamos nuestro triángulo equilátero. ¿Qué significa que sea equilátero? Que sus 3 lados son iguales. Nos dice que uno de sus lados mide 3x menos 9. Entonces, este lado mide 3x menos 9. Ahora, para calcular el perímetro de cualquier figura, hay que recordar que hay que sumar sus lados. Entonces, en este caso, para el perímetro de este triángulo, tenemos que sumar lo que mide su lado 1 más su lado 2 más su lado 3, es decir, la suma de sus 3 lados. Pero sabemos que como es un triángulo equilátero, los 3 lados son iguales, es decir, lo que mide un lado va a ser lo mismo para los 3. Es decir, que esto será igual a multiplicar 3 veces lo que mida el lado. Ahora, como nos dice que el lado mide 3x menos 9, pues vamos a tener que multiplicar 3 por esta expresión, 3x menos 9. Ahora, ¿cómo vamos a multiplicar? Para multiplicar hay que distribuir el 3 que está afuera por el 3x y luego el 3 por el menos 9. Entonces multiplicando 3 por 3x nos quedaría 3 por 3 son 9 y la x se queda igual. Después 3 por menos 9 sería más por menos menos y 3 por 9, 27. Es decir, que nuestro perímetro o el perímetro para esta figura, para este triángulo equilátero, es igual a 9x menos 27.
esta expresión representa su perímetro, que sería la opción que corresponde al inciso B. Entonces el inciso B es el inciso correcto. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dice que Dulce tiene el doble de la edad de Silvia. Si en 6 años Dulce sumará 12 años más que Silvia, ¿cuál es la edad actual de Silvia? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar de este problema qué queremos conocer. Queremos conocer, o la pregunta nos pide, ¿cuál es la edad actual de Silvia? Entonces, vamos a identificar la edad actual de Silvia. La vamos a representar con una variable que no conocemos. Esta variable vamos a suponer que es x. X representa la edad actual de Silvia. Ahora nos dice que la edad de esta Dulce es 2 veces la edad de Silvia, es decir, lo vamos a representar como el doble de la edad de Silvia, que sería 2 veces x o 2 veces la edad de Silvia. Ahora, esa sería la edad actual. Nuevamente formamos algo similar, pero ahora queremos saber sus edades en 6 años. Para calcular sus edades en 6 años, la edad de Silvia va a ser la edad que tiene ahorita, es decir, x más 6. Mientras que la edad de Dulce va a ser la edad que tiene ahorita, que son 2x más 6. Esas serían sus edades dentro de 6 años. Ahora nos dice que en 6 años la edad de Dulce, ¿cuál es la edad de Dulce dentro de 6 años? Es 2x más 6. Dice que va a ser igual a o va a ser 12 años más que la de Silvia. Entonces hay que poner la edad de Silvia, que sería x más 6, es su edad dentro de 6 años, y va a ser 12 años más, es decir, le vamos a sumar 12 años a su edad. Aquí formamos una ecuación en donde queremos conocer el valor de x. Primero, para resolverlo, la x que está del lado derecho hay que pasarla del lado izquierdo. ¿Cómo lo vamos a pasar? Con signo contrario, es decir, va a pasar restando. Mientras que el 6 que está del lado izquierdo con signo positivo, lo vamos a tener que pasar del lado derecho con signo negativo o restando. Entonces, de esta manera obtenemos 2x menos x es igual a 6 más 12 menos 6. Entonces, continuando, del lado izquierdo tenemos 2x menos x, las cuales vamos a restarlas y nos quedaría una sola x. Del lado derecho tenemos que sumar 6 más 12, sería 18 menos 6. X sigue siendo igual a 18 menos 6, los cuales nos quedaría 12. Entonces, eso significa que x es igual a 12 y recordando, x representaba la edad actual de Silvia. Entonces, contestando el problema, la edad actual de Silvia es de 12 años, que está en el inciso B. Pasando con el siguiente ejercicio, nos pide encontrar la solución del siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a identificar las ecuaciones número 1, que sería 2x menos 3y es igual a 3, y la segunda ecuación es menos x más 2y es igual a menos 6. Vamos a aplicar el método de sustitución, el cual nos pide que tomando una de las ecuaciones, la ecuación más sencilla, que en este caso sería la ecuación número 2, porque tiene números más pequeños, vamos a despejar una de las dos variables, puede ser x o y. Vamos a despejar x en este caso, entonces vamos a tener la ecuación que es menos x más 2y es igual a menos 6 y nos vamos a enfocar en la x. Esa x, como está con signo negativo, la vamos a mandar del lado derecho con su signo contrario. Y el menos 6 que está del lado derecho lo vamos a tener que pasar del lado izquierdo con su signo contrario. Es decir, nos quedaría 2y, que era lo que teníamos del lado izquierdo, pero le vamos a sumar 6 porque el 6 pasó con signo positivo, mientras que x del lado derecho pasaría con signo positivo. Es decir, que x va a ser igual a 2y más 6, solamente reacomodando la ecuación. Ahora, tomando en cuenta esta ecuación, lo que vamos a hacer es sustituir en la otra ecuación que no hemos ocupado. ¿Cuál fue la ecuación que no ocupamos? La ecuación número 1. Entonces debemos de sustituir el valor de x en la ecuación número 1. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la ecuación número 1? Era la primera, que es 2x menos 3y es igual a 3. Pero en vez de poner x, vamos a escribir 2 paréntesis y vamos a escribir 2y más 6, que fue lo que obtuvimos. Es decir, 2 veces paréntesis 2y más 6, se cierra el paréntesis y luego continuamos con menos 3y, esto es igual a 3. Entonces, tomando esta ecuación que se formó, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de y. Primero vamos a multiplicar
los paréntesis, es decir, el 2 que está afuera lo vamos a multiplicar primero por 2y, obteniendo 4y. Después ese mismo 2 ahora hay que multiplicarlo por más 6, que sería más 12. Esto menos 3y es igual a 3, porque de esos no les hicimos nada. Nuevamente continuando, nos quedaría 4y menos 3y. Como es la misma y, debemos de dejarla igual, y restándola solamente nos sobraría 1. Mientras que este 12 que está sumando lo tenemos que pasar del lado derecho restando, es decir, que sería 3 menos 12. Haciendo la resta del lado derecho obtenemos menos 9, porque gana el signo negativo y se restan los dos números. Ahora obtenemos el valor de y, que sería menos 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya encontramos el valor de y. Vamos a encontrar el valor de x sustituyendo en la ecuación x es igual a 2y más 6. Esta ecuación la habíamos obtenido en el primer paso. Entonces, en vez de escribir y, vamos a poner su valor, que fue menos 9. Es decir, va a ser 2 veces menos 9, se cierra el paréntesis, más 6. Haciendo la multiplicación primero, multiplicamos 2 por menos 9. Esto sería igual a menos 18 y le vamos a sumar 6. Ahora nuevamente, como son signos diferentes, se restan y sobrarían 12 y gana el signo negativo. Entonces x vale menos 12 y ya encontramos los dos valores de y, que sería menos 9 y x menos 12. De acuerdo con las opciones, la opción correcta sería el inciso D. De acuerdo con las otras tres opciones, no serían correctas porque a pesar de que tienen los mismos valores, los signos son diferentes. Por eso es muy importante identificar los signos que obtenemos en los resultados. Muy bien, continuando con el siguiente ejercicio, nos da la siguiente tabla, la cual presenta los resultados de una prueba de matemáticas. Suponiendo que se evaluaron a 40 alumnos, ¿cuántos obtuvieron 8 de calificación? Entonces, enfocándonos en la calificación de 8, con su frecuencia relativa, nos dice que su frecuencia relativa es de 0.25. Hay que recordar que la frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta o la frecuencia de cada dato, o cuántas veces se repite cada dato, entre el total de datos. Entonces, nosotros ya conocemos la frecuencia relativa y conocemos el total de datos. Queremos conocer la frecuencia o el número de veces que se repite cada dato, en este caso la calificación de 8. Entonces, de esta manera vamos a calcular la frecuencia despejándola de esta ecuación o de esta fórmula, solamente multiplicando la frecuencia relativa por el total que está abajo dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces vamos a tener que multiplicar la frecuencia relativa, que era de 0.25, por el total de datos, que nos dice que son 40. Entonces, de esta manera, multiplicando aparte 0.25 por 40, obtenemos el resultado de 10. Eso significa que 0.25 por 40, la frecuencia relativa por el total, es igual a 10, y de esta manera calculamos la frecuencia o cuántos datos obtuvimos de 8 o cuántos alumnos obtuvieron la calificación de 8, que serían 10, y es el inciso B. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dice que las estaturas de los integrantes de un equipo de fútbol fueron las siguientes. Nos pregunta cuál fue la mediana de las estaturas ordenadas. Entonces, lo primero que hay que recordar es, para calcular la mediana, lo primero que debemos hacer es acomodar todos los datos de menor a mayor, empezando con el primero, que en este caso sería 1.65, seguido por 1.68. Después de este dato seguiría 1.69, para continuar con 1.74. Y como 1.74 se repite dos veces, hay que volver a escribirlo otra vez, 1.74. Después seguiría 1.76, el cual se repite dos veces, entonces hay que tomarlo, escribirlo las dos veces. Después continuamos con 1.77. Después seguiría 1.78. Después 1.81. Y por último tenemos 1.82. Entonces,
para tomar la mediana, lo que vamos a hacer es tomar la misma cantidad del lado izquierdo y del lado derecho hasta llegar al valor del medio. Es decir, tomamos un dato del lado izquierdo, un dato del lado derecho. Después el siguiente del lado izquierdo, otro del lado derecho, y así hasta llegar al valor central, que en este caso quedaría 1.76, el cual corresponde al inciso B. No hay que confundir la moda ni la media en este caso, porque la mediana es la que nos pide y se debe de calcular acomodando nuevamente de menor a mayor todos los datos y tomar el valor que está en medio. Continuando con el siguiente ejercicio, nos dice que dada la siguiente figura, donde las rectas que pasan por los vértices A y B y C y D son paralelas, el ángulo ABC y el ángulo BCD son iguales por ser. Ok, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el ángulo ABC que se forma con el vértice A, B y C, que sería el ángulo de color rosa. Después, para el ángulo BCD, debemos de tomar nuevamente el vértice B, el vértice C y el vértice D, formando entre los tres el ángulo de color verde. Entonces, automáticamente por la forma de estos dos ángulos, sabemos que son ángulos alternos internos porque están dentro de las líneas paralelas y aparte uno está del lado izquierdo y otro está del lado derecho. Sería el inciso A. Pero si nosotros nos enfocamos en las otras tres opciones, para el inciso B nos pide que son alternos externos. Entonces hay que recordar que para tomar o para que sean ángulos externos, alternos externos, deben de tomar dos líneas paralelas, una línea que las corta, pero ahora deben de estar uno afuera del lado derecho y el otro afuera del lado izquierdo. Entonces, de esta manera no sería correcto con esta figura. Ahora, para los ángulos que son suplementarios, los ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma nos debe dar 180 grados. Es decir, que tomando un ángulo de 180 grados, nosotros lo podemos partir en dos ángulos y esos dos ángulos sumados nos deben de dar 180 grados, lo cual nuevamente no corresponde a la figura de este ejercicio. Y por último, para que sean ángulos complementarios, debemos de tomar un ángulo de 90 grados y partirlo en diferentes ángulos cuya suma nos debe de dar 90 grados nuevamente. Entonces, por ende, otra vez, este inciso no corresponde a la figura de este ejercicio y nos quedamos solamente con el inciso A. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice que en un triángulo rectángulo, el cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente determinan el valor de la función trigonométrica conocida como del ángulo. Es decir, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es identificar un triángulo rectángulo. Entonces, primero vamos a recordar que un triángulo rectángulo es un triángulo que cuenta con un ángulo recto de 90 grados dentro de él. Entonces, tomando un ángulo, podemos tomar este ángulo. Recordemos que la hipotenusa es el lado inclinado, el cateto opuesto, en este caso sería el que está enfrente del ángulo, y el cateto adyacente es el lado que está pegado o junto al ángulo. Entonces, si a este ángulo nosotros le llamamos el ángulo A, por ejemplo, vamos a poder definir o recordar las funciones trigonométricas que empezamos con el seno de este ángulo, el ángulo A, se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de ese mismo ángulo sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente del ángulo A corresponde al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Después la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Después la secante de ese ángulo sería la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante del ángulo A es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, nuevamente leyendo el problema, nos pide que el cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, necesitamos identificar una función que tenga el cateto opuesto y el cateto adyacente dividiéndose, que en este caso sería la tangente. Entonces, la opción correcta sería el inciso A, porque estamos dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si analizamos la siguiente opción, que es la cotangente, vemos que no es correcto porque aquí hay que dividir el cociente de cateto adyacente entre cateto opuesto. Para el siguiente inciso, el coseno, no sería correcto tampoco porque dividimos el cateto opuesto entre la hipotenusa,
cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, para el seno tampoco sería correcto porque aquí dividimos o es el cociente del cateto opuesto y la hipotenusa. Por último, tenemos el siguiente problema, que es el área del paralelogramo que se observa en la figura es. Queremos calcular el área de esta figura. Hay que recordar que esta figura es un romboide cuya área se calcula multiplicando solamente su base por su altura. Entonces, de acuerdo con los datos que tenemos, debemos de multiplicar su medida de su base, que es de 9 metros, por lo que mide su altura, que en este caso es 4 metros. Abrimos paréntesis, 4 metros. Hay que recordar que los paréntesis nos indican una multiplicación y solamente multiplicamos 9 por 4, que serán 36, y el área la medimos en metros cuadrados porque son las unidades que tenemos. Por lo tanto, la opción correcta sería el inciso D.